El presente contacto lo hacemos desde acá, desde el Palacio Federal Legislativo. Una situación irregular se presentó en las inmediaciones justamente de esta sede y de la sede administrativa de la Asamblea Nacional. Tomás Guanipa, quien es diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, tiene un pronunciamiento al respecto y nos va a informar qué fue lo que sucedió en el edificio administrativo de la Asamblea Nacional. Diputado. Efectivamente, en el día de hoy, diputados de la Asamblea Nacional, pero sobre todo pueblo de Caracas, de toda el área metropolitana, fuimos al Consejo Nacional Electoral. Miles de personas asistimos hoy a primera hora de la mañana para entregar una carta oficializando lo que ya habíamos hecho en días anteriores, que es la exigencia del pueblo venezolano a ser consultado y convocado en un mecanismo constitucional como el referéndum revocatorio. Fuimos miles de personas convencidos que el revocatorio, la paz, la participación de la gente en las decisiones trascendentes del país están por encima de la violencia, de la confrontación, del odio, de la división que ha querido imponer este gobierno. Y hoy queremos decir con absoluta satisfacción que logramos nuestro cometido, que de nuevo logramos vencer a la violencia, que de nuevo la paz se impuso frente a la violencia de unos pocos que intentaron impedir que ese acto constitucional se pudiera hacer. Hoy entregamos la comunicación, ya está oficializada, recibida por el Consejo Nacional Electoral y en este momento, mucho más allá que hablar de los hechos de violencia que lamentablemente ya nos tienen acostumbrados pequeños grupos del gobierno que cada vez son menos, que cada vez están más aislados, que cada vez reciben el rechazo mayoritario del país, queremos reivindicar que hoy en el Consejo Nacional Electoral ya no existe ningún tipo de excusa para que este mecanismo sea activado. A la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, le exigimos con respeto pero con vehemencia a que active este mecanismo porque no es su decisión, es su deber, es decisión del pueblo venezolano convocar el referéndum revocatorio. La crisis que hoy está viviendo el país reclama de una solución que sea consultada a todos los venezolanos. No podemos seguir viviendo en un país donde la división y la confrontación vaya marcando los ritmos de una crisis que está cobrando vidas humanas diariamente, que está cobrando angustia cuando la gente no puede alimentarse, no puede comprar medicinas, no consigue agua, no tiene luz. Ese pueblo que está sufriendo necesita que nos pongamos de acuerdo. Y la mejor forma es que todos los venezolanos podamos decidir nuestro futuro, que podamos lograr un cambio de gobierno para resolver los problemas de los venezolanos, para promover la paz y para convocar un gobierno de unidad y salvación nacional, un gobierno que trascienda a todos los partidos políticos y que se convierta en la unión real de un pueblo que ha querido ser dividido. Nos prometieron para esta semana la planilla para la recolección de la semana, de las firmas. Pues si es así, nosotros exigimos que se cumpla con el pueblo. No se puede seguir jugando a la paciencia del pueblo. No se puede seguir promoviendo la confrontación, la anarquía y el caos. Lo que hoy vivimos es la muestra de que un pueblo pacífico puede imponerse y frente a los violentos decirles que están siendo hoy el ejemplo de esa Venezuela que queremos cambiar. Diputado, me gustaría saber cómo fue la situación. Habían grupos ya apostados en la sede de la Asamblea Nacional y también del Consejo Nacional Electoral, y me gustaría también conocer cómo fue la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano y si hay personas, diputados, heridos, porque tenemos la información de que quizás algún diputado fue herido por una piedra que reposó en su cabeza. Sí, efectivamente, el día de hoy, pues cuando estábamos haciendo ya el pronunciamiento a través de nuestro secretario ejecutivo, Chugo Torrealba, y con la presencia de alcaldes metropolitanos como Carlos Ocariz y del gobernador Enrique Capriles, pues una vez realizado la declaración y entregado el documento, empezó lo que siempre ocurre con grupos muy pequeños que estaban apostados en el Consejo Nacional Electoral. Empezaron las piedras, empezó la violencia y por supuesto la reacción nuestra fue concluir a lo que habíamos ido. No pudieron, con ningún tipo de hecho violento, impedir que la carta fuera consignada. Con lo cual, señora Lucena, no tiene ninguna excusa para entregarnos las planillas bajo las cuales vamos a recoger las firmas para revocar a Nicolás Maduro. Y por supuesto, lamentar los hechos de violencia que hoy han ocurrido. Es la muestra del país que no queremos. Varias personas heridas, el diputado Marcos Bozo también herido el día de hoy,
Pero sobre todo, cuando fuimos a la enfermería a hablar con cada una de las personas heridas, lo importante era que la pregunta que nos hacían eran, ¿entregaron la carta? Y cuando le decíamos a esos heridos que sí la habíamos entregado, se sentían profundamente orgullosos. Aquí está la carta que fue entregada y recibida el día de hoy por el Consejo Nacional Electoral. El mecanismo constitucional del referéndum revocatorio está activado. Por tanto, el Consejo Nacional Electoral debe entregarnos la planilla para recoger las firmas. Es la tercera vez que entregamos esta comunicación. La tercera vez. ¿A quién temen? ¿Por qué el miedo al pueblo venezolano que se pueda expresar libremente? Porque saben que el pueblo ya decidió por un cambio y ese cambio la violencia no lo va a poder detener. Ahora, ¿cuáles van a ser los pasos inmediatos que tiene la Mesa de la Unidad Democrática en función de que se active, digamos en este caso el pueblo, en función de este mecanismo que ustedes han activado? Mira, nosotros tenemos ya semanas, toda la Unidad Democrática, Enrique Capriles y muchos otros líderes de la unidad recorriendo el país para movilizar y organizar al pueblo venezolano, para censar lo que son las personas que están dispuestos a firmar cuando sea esta ya una posibilidad real que tiene que empezar esta misma semana según lo comprometido por la señora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Esa organización ha permitido que ya tengamos millones de personas que nos han dicho estamos dispuestos a participar y a firmar. Nos vamos a constituir como un comando unitario que trascienda organizaciones políticas, que sean de todos los venezolanos, que convoque inclusive a quienes apoyaron a Hugo Chávez y que hoy están arrepentidos de haber votado por Nicolás Maduro, que es una gran mayoría, y que nos permita que esta consulta popular sea para restablecer un camino democrático, de entendimiento, de encuentro, pero sobre todo de solución de los problemas de los más pobres. Ese pueblo está clamando un cambio y aquí estamos los diputados de la unidad a darlo todo para que ese cambio se pueda dar. Repetimos y reiteramos, Tibisay Lucena, su compromiso fue entregar las planillas esta misma semana. Tercera vez que hacemos la solicitud. Esta solicitud no depende del Consejo Nacional Electoral, depende del pueblo venezolano y ustedes tienen la obligación constitucional de darle cauce a esta exigencia para que este mismo año Venezuela decida su futuro en las urnas electorales. Bien, en palabras del diputado Tomás Guanipa, todo esto luego de que consignaran esta carta ante el Consejo Nacional Electoral, ha dicho que ya el mecanismo de referéndum revocatorio está activado. Prometieron desde el Consejo Nacional Electoral que esta misma semana o máximo la otra se le van a entregar los formatos ya establecidos oficiales para la recolección de este 1% que habla de esa activación para luego, como dice la Constitución, recoger el 20% del registro electoral para así activar formalmente y que se llame en 30 días a el referéndum revocatorio.